¿Cómo están, gente? Mi nombre es Andrés. Quiero hablarte un poco en el video de hoy acerca de lo importante que ha sido para mí muy fundamental saber canalizar mis emociones y mantenerme firme ante los momentos bajos de mi vida. Cómo tú poderte mantener firme ante los momentos bajos de tu vida en base a mi experiencia, cómo me ha funcionado y cómo me ha servido. Lógicamente yo soy una persona que obviamente como todas hemos pasado por temporadas, situaciones, dificultades, adversidades. Lógicamente yo he pasado por picos emocionales como cualquier persona. Lógicamente yo he estado muy conectado con Dios muy profundamente, muy intencionalmente. He estado enfocado en los hábitos, he estado enfocado en tener unos hábitos correctos. Y lógicamente soy una persona, no soy un robot, yo también siento. Lógicamente te vengo a decir en este video cómo he podido ser una persona que se ha mantenido firme a través del tiempo. Y lógicamente no dejarme romper por la adversidad o la angustia o la ansiedad. Te digo que lógicamente desde que yo empecé a ser una persona razonable en cómo yo me estaba sintiendo de manera intencional, he sido más consciente de lógicamente cuando tengo un pico emocional. Una persona cuando tiene un pico emocional se emociona y después cae y se siente mal o sencillamente no se siente de la mejor manera. ¿Por qué? Porque tuvo un pico emocional, porque no sabe canalizar sus emociones estandarizadamente en línea. Y eso pasa únicamente cuando tú no tienes el control pleno de tus emociones. Una persona que no tiene el control pleno de emociones es aquella que sencillamente tiene falta de trabajo en ella misma. Es sencillamente falta de trabajo en ella misma. Lógicamente, cuando yo supe esto, pues lógicamente me puse a trabajar mucho más en mí, en mi crecimiento interno, en mi interior, en saber canalizar mejor mis emociones, en entender cómo yo podía canalizar mis emociones cuando tenía picos de emociones bajos, cómo podía mantenerlo estable. Lógicamente, las personas, por muy perfecta que sea, va a tener un pico emocional. La única manera de que ese pico emocional no te aglomere y no te desanime es lógicamente volviendo a subir. Volviendo a subir, ¿cómo puedes tú volver a subir en un pico emocional? A tenerlo en la misma línea. Lógicamente teniendo mucho desarrollo, mucho crecimiento y mucho autodominio interno en ti mismo. Así como tú te hablas, lógicamente es importante. Yo me hablaba de manera negativa, tampoco me ayudaba. Me hablaba de manera positiva y eso fue lo que me ha ayudado también muchísimo a saber canalizar mejor mis emociones de manera positiva, a saber mantenerme firme ante los momentos de adversidad, a saber mantenerme firme cuando las cosas no salen, a saber mantenerme firme cuando no tengo un trabajo, a saber mantenerme firme cuando las cosas sencillamente están fuera de mis manos, pero sé que lógicamente yo tengo un control de mis emociones, sé que yo tengo el control absoluto de que así como yo me dejo llevar de manera negativa, también me puedo dejar llevar de manera positiva. Tú no te puedes dejar llevar de manera negativa, te tienes que dejar llevar de manera positiva. Y eso únicamente va a pasar cuando tú tengas mayor control de los picos emocionales que te pueden pasar en tu vida. Y eso pasa a raíz del crecimiento interno. El crecimiento interno va de la mano con obviamente el desarrollo personal. El desarrollo personal me ha ayudado únicamente a saber canalizar mejor mis emociones, a saber tener una perspectiva totalmente diferente de la vida, a saber no romper el carácter, a saber ser una persona resiliente en el sufrimiento, en el dolor, en la adversidad, en la angustia, en la dificultad, en el temor, en el miedo. Lógicamente mi conexión con Dios ha sido tan de otro nivel que lógicamente cuando tú creces más en Dios, pues obviamente las cosas no es que no te duelan, sencillamente las sabes canalizar mucho mejor, de una manera lineal y no con picos emocionales como la mayoría de personas les puede estar pasando. Lógicamente en este video te quería dejar reflexionar un poco en base a mi experiencia, cómo me ha funcionado a mí mantenerme firme en los momentos bajos de mi vida, en los picos emocionales cuando yo no los sabía controlar o por lo menos cuando no tenía el control, porque lógicamente era inconsciente, consciente de eso, que lógicamente era una persona que no era totalmente, que tenía el control absoluto de mis picos emocionales y eso pasaba porque no tenía suficiente desarrollo personal en mí mismo. Y eso le pasa a una persona cuando no tiene un desarrollo personal en sí misma, que sencillamente le van a llegar picos emocionales y no se puede controlar de buena manera. Se descontrola, se angustia y se llena de ansiedad y de temor. Lógicamente, esto quiero que te quede de aprendizaje. Quiero que cuando te llegue un pico emocional, entiendas que tú tienes el control de así como te puedes bajonear, tú mismo te puedes subir. ¿Cómo te puedes subir? Hablándote internamente de manera positiva, hablándote de una manera correcta y no de una manera inadecuada ni incorrecta, muchísimo menos. Eso es lo que me ha ayudado, lógicamente, estos últimos meses y estos últimos momentos que lógicamente me han pasado picos emocionales, cómo he sabido canalizarlos, cómo canalizar mis emociones de manera lineal y no de manera con picos de arriba hacia abajo como la mayoría de personas se dejan llevar. Gracias, eso era lo que quería hablar un poco el día de hoy. Es importante que tiene que ser para ti saber canalizar tus emociones cuando
vengan los momentos bajos en tu vida. Saber ser una persona resiliente en la dificultad, en la adversidad y lógicamente no dejarte romper por ninguna emoción negativa que se te pase por la mente, por ningún pensamiento negativo que se te pase por la mente. Gracias.